Maldiciones, embrujos, hechicería. Estas son algunas de las cosas que se nos hacen interesantes, además de escalofriantes cuando las escuchamos. No hay nada más tentador que una buena historia que nos parece incierta, más aún si esta podemos experimentarla. Los Wendigos, una criatura mitológica terrorífica que se remota a la época de los primeros nativos americanos. Monstruos, alimañas, deformidades que nos hacen sentir sin algún escape. Y más allá de todo esto, un aspecto humano que parece irreal y que nos hace dudar si lograremos suspirar una vez más. Si eres un habitual en nuestro canal, dale like al video y comenta, ya que nos ayudas a ganar visibilidad con el resto de la comunidad. No olvides activar la campanita de tus notificaciones para que te aterroricemos día tras día. Esto es A Tope. Piensa en lo que has hecho. Conviértete en Wendigo con nosotros. Las historias y leyendas de los aborígenes e indígenas son un tanto perturbadoras. Al ser historia de un país o nación, son muy tomadas en cuenta por parte de los pobladores, y esta monstruosidad no sale mucho de esa idea paralela que existe en América del Norte, que llena de terror, pánico y a su vez desgracias a más de una persona. Pecados y defectos. Todo en la vida se basa en erradicarnos de estos, ser purificados y caminar en un sendero que no nos lleve al infierno. Ese lugar que a simple concepción es caliente, maloliente, impuro y completamente lleno de desdicha. Eso es lo que la mayoría evitamos y a lo que nuestros antepasados le temían constantemente. No obstante, sin importar los dichos y tradiciones, algunas personas por la extrema necesidad hacían caso omiso a los consejos de los antiguos. Y cualquiera hiciera caso omiso si se tratase de su vida, de su supervivencia, o de alguna u otra manera seguir pisando aquella tierra miserable. Pero, ¿qué tan desesperada podría estar una persona para apegarse a aquello que todos le dijeron que no era bueno? El amor a la vida y el temor a la muerte puede ser sumamente fuerte, más cuando particularmente en Canadá y Alaska las tribus se tenían que enfrentar a tempestades de frío y a un ambiente hostil congelado que hacía morir de hipotermia e inanición a más de uno. Cualquiera sin pensarlo haría lo que fuera por sobrevivir, porque su familia estuviera a salvo. Y esto, específicamente, es en lo que se basa esta leyenda. El Wendigo es nada más y nada menos la suma de todas aquellas partes del ser humano que son putrefactas, retorcidas, primitivas. Todas aquellas partes ciegas y estremecedoras que nuestros ancestros notaron, cosa a la que le temían más que nada. Resulta que en las épocas frías y congeladas de estas zonas, las tribus siempre recolectaban comida y la preservaban, distribuyéndolas con mesura, para que en estas épocas que cazar se volvía una tortura y una carrera contra el reloj hacia la muerte, lo único que se podía hacer era rogar a las deidades que existían y en las que se creían en ese entonces, para que así la comida alcanzara en aquella larga temporada. No obstante, las tribus que se enfrentaban a esto y los participantes de las mismas
no lograban alimentarse lo suficientemente bien como para lograr un estado mental equilibrado, cuerdo y saludable. No, para nada estas eran las palabras que describían a aquellas personas. Semanas después de que el cielo se oscureciera y que todo lo que se pudiera hacer era ver los copos de nieve, o por el contrario, el granizo caer del cielo, resguardarse de la gélida tempestad y apegarse a los suyos para mantener la temperatura y no morir congelados. Algunas personas empezaban a tener lapsus de delirio. Lo que estaba a su alrededor empezaba a ser disgregado, como si todo lo que conocieran hasta el momento fuera irreal. Y la realidad, su realidad, era aquella que les sonreía maniáticamente, tentándolos a pecar, a cometer actos impuros, escandalosos y aterradores. No obstante, aquellas ideas y alucinaciones que empezaban a divulgarse en las mentes de los nativos seducían a cada una de las personas y las hacía dudar. ¿Sí? ¿No? Quizás pudiera. Las voces hambrientas, desesperadas y llenas de un anhelo vibrante, deseosas de sangre, apabullaba, pero a la vez satisfacía a más de uno. Es por esto que muchos de los nativos lo primero que hicieron fue temerse a sí mismos, porque si bien controlaban aquellos delirios de ensueño, esto no duraría para siempre. Ver a sus familiares no solo les hacía sentir afecto, el afecto había pasado a un lado. Era mayor la necesidad de alimento, la necesidad de hincar sus dientes en aquella carne que, aunque no tenía cocción alguna, a la vista hacía salivar a los aldeanos que sufrían estos síntomas, como algunas chamanes de la tribu llegaron a llamarlo. El frío, la falta de hidratación, la falta de alimento y aquella dependencia a la situación ganó. El terror se desató como una realidad fluorescente, ardiendo entre aquellos gélidos lugares. Primero fue un pequeño mordisco de degustación y luego del primer paladio enloquecieron. ¡Qué delicia! Tan divino. Una delicadez que no se podría encontrar en ningún lugar, y menos con aquel frío. La sangre derramándose tras cada mordida y los alaridos. Nada de eso importaba cuando se trataba de mantener la cordura, aunque la acción para mantenerla fuera atroz y aberrante. Las primeras veces que aquello pasó, no importó. Lo habían tomado como una necesidad, como un simple gaje del oficio de ser el último eslabón de la cadena, un sacrificio necesario. Pero mientras más se repetía, mientras más comían personas, allegados, familiares y conocidos, más se temían a sí mismos. El delirio los hacía incluso ver sus manos y sus pies apetecibles. Sus ideas eran tan disgregadas que los hacían pensar y pensar en qué estaba bien y en qué estaba mal. Sus antepasados tenían cierta razón cuando decían que las maldiciones llegaban a la vida de una persona cuando su comportamiento las llamaba. Y aunque ser visto como un monstruo no era agradable, comerse a sus compañeros
era más delicioso. Las cosas no podrían estar peor, o eso parecía. Sin embargo, los instintos de los enfermos que se comían a sus allegados terminaban siendo cada vez más fuertes, insanas y primitivas, al punto que al retomar medianamente la conciencia, los tachaban y los abandonaban en algún punto ciego del bosque. Desesperados cuando llegaba el momento de la ansiedad por comer carne humana, se enloquecían y la maldición afectaba cada vez más y más. Se arrancaban las pieles a jirones y comían de su propia carne, mientras de su cráneo se alzaban unos cuernos que crecían con las ansias de comer carne humana. Las antes personas parecían monstruos salidos de pesadillas, animales sin escrúpulos, esqueléticos, primitivos, wendigos, bestias mitológicas que nacían partiendo de una maldición por las que los seres humanos se dejaban corromper por mera necesidad. Se dice que en los bosques estos aún vagan, esperando víctimas, y que en los sueños aterrorizan a más de una persona. Solo una idea puede ser capaz de poner a una persona a un paso de ser una bestia infernal como esta. Solo un pecado. Pero, ¿y tú qué harías por necesidad? ¿Te transformarías en un wendigo? Y recuerda, ten cuidado con lo que te topes y no olvides visitarnos en Atope. Si te ha gustado, dale manita arriba, suscríbete, comparte, comenta, activa la campanita de notificaciones y no olvides pasarte por el canal para ver más contenido.